Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, un tema que toca cómo vemos el mundo, la propiedad de los medios. Tenemos varias fuentes, análisis, comentarios, pero hay algo que nos llamó mucho la atención, una afirmación fuerte. ¿Qué pensarían si les dijéramos que quizás solo 6 multimillonarios controlan el 90% de lo que vemos, leemos y escuchamos? Es impactante. Hoy queremos ver qué puede significar eso, esa concentración. Tenemos análisis sobre derechos civiles, reacciones a la economía, al mercado de autos, por ejemplo, desconfianza en la salud, reflexiones sobre el éxito. Vamos a intentar conectar todo esto. A ver qué sale. Ok, empecemos a desarmar esto. El punto de partida es un video de una cuenta en TikTok de Civil Rights Record. Y la afirmación es esa, así de directa. 6 personas multimillonarios manejando el 90% del panorama mediático. Es un número que te hace preguntar, bueno, ¿y qué? ¿Qué implica eso realmente? Implica mirar la estructura de cómo nos llega la información, ¿no? Cuando las fuentes hablan de control, se refieren a eso, a la propiedad. Los dueños de los grandes conglomerados que producen y distribuyen noticias, entretenimiento, cultura en general. Los papeles que vimos lo miran desde varios lados. El impacto en la diversidad, la influencia de los multimillonarios en qué se cubre y cómo, las implicaciones de los conglomerados para la opinión pública, los efectos de la propiedad limitada, o sea, los monopolios mediáticos y cómo eso afecta la percepción, incluso cómo la propiedad de las noticias puede tocar las libertades civiles. La pregunta es si una estructura así, tan concentrada, puede realmente mostrar una realidad plural. Entiendo. Si son tan pocos los dueños, la primera pregunta que salta es, ¿la diversidad? ¿Estamos oyendo muchas voces o siempre la misma canción, digamos? ¿Se muestran todos los ángulos de una historia o solo los que le convienen a unos pocos? Esa preocupación por la variedad de perspectivas es inmediata. Exacto. Y ahí es donde las fuentes, se ponen interesantes. Argumentan que esta concentración no es solo teoría, ¿viste? Tiene el potencial real de homogeneizar el discurso. Ciertas narrativas, quizás las que van más con los intereses económicos o ideológicos de los dueños, podrían tener mucha más pantalla, mientras que otras voces, otras perspectivas, las más críticas quizás, quedan como al margen o ni siquiera se escuchan. Entonces, no es solo lo que se dice, sino también lo que se calla. Precisamente, esa posible selección, ese filtro de información, se conecta directo con la preocupación sobre la manipulación mediática, sobre cómo se va formando la opinión pública. Y esto nos lleva a algo clave que aparece en las fuentes: las libertades civiles digitales, que básicamente es nuestro derecho hoy en día con Internet a tener acceso a información variada, confiable, y a poder decir lo nuestro sin que nos censuren porque sí. Y ese derecho podría estar en jaque si las grandes plataformas, las grandes fuentes están en manos de tan pocos. Ok. Bueno, salgamos un poco de la teoría. Veamos cómo se refleja esto en la calle, digamos, en lo que opina la gente. Una de las fuentes que vimos juntaba comentarios de usuarios en TikTok sobre cómo está el mercado de autos ahora. Eran videos de la cuenta Fórmula 1.update. Y la reacción es tremenda. Se tiran cifras enormes, ¿no? Como 867 mil millones de dólares en autos sin vender, o 4.2 millones de vehículos ahí, parados. Y los comentarios son un termómetro de la bronca. Te leo algunos, adaptados. Precios ridículos y la calidad deja mucho que desear. Otro decía, 93 mil dólares por una camioneta así normal que no se venda. O más directo, nadie quiere pagar 60 mil dólares por un auto que vale 20 mil. Hay mucha rabia. Que se pudran. La avaricia los envenenó. Son basura sobrevalorada. Y un deseo que se repite. Ojalá que la codicia corporativa les explote en la cara. Es una indignación muy fuerte contra lo que ven como avaricia y mala calidad. Sí, esa bronca, esa desconfianza hacia las grandes corporaciones. Es un sentimiento muy presente. Ahora, conectémoslo con lo nuestro, con la concentración mediática. ¿Cómo influye la cobertura de los medios que podría estar concentrada en cómo vemos esto? Las fuentes sobre medios sugieren que una propiedad limitada puede llevar a un enfoque particular de la noticia. Por ejemplo, se presenta esto como un simple ciclo económico. O se investiga a fondo por qué suben los precios, por qué baja la calidad. Se le da voz a la frustración del consumidor. O se escucha más la versión de la industria. Ahí está la clave. Claro.
Es una pregunta central. ¿La narrativa que domina en los medios agranda esta indignación o la minimiza? ¿La explica de otra forma? Las fuentes sobre derechos civiles, como la de The Civil Rights Record, conectarían esto con la equidad en la educación sobre derechos civiles y también con los derechos laborales. Argumentan que la forma en que los medios presentan estos problemas económicos complejos, quién tiene la culpa, cuáles son las causas, qué se puede hacer, bueno, eso moldea mucho cómo entendemos las cosas y, por lo tanto, moldea nuestra capacidad para exigir cambios o responsabilidades. Si la narrativa dominante justifica ciertas prácticas o desvía la atención, eso tiene consecuencias reales. Y esta desconfianza no es solo con los autos o los bienes de consumo. Vimos algo muy parecido, quizá hasta más fuerte, en comentarios sobre salud y bienestar. Estos venían de interacciones con el Longevity Lounge podcast. La gente muestra un escepticismo profundo hacia el sistema de salud. Comentarios tipo, para ellos un paciente curado es un cliente que pierden. O este otro, las industrias médicas y alimentarias parecen hechas para mantenernos enfermos como consumidores. Frases como, el gobierno está comprado, o el sistema de salud busca ganancias para los accionistas, no ayudar a la gente, son comunes. Incluso aparecen teorías que, bueno, no podemos confirmar, pero reflejan esa desconfianza, sobre una supuesta asociación entre alimentos y medicamentos que nos enferma para después vendernos la cura. Y en ese contexto, algunos mencionan a figuras como RFK Jr., como gente que intenta, bueno, exponer o cambiar eso. Analizar esa desconfianza sistémica es fundamental si pensamos en la propiedad de los medios. ¿Cómo se informa sobre salud pública, sobre las farmacéuticas, sobre la regulación? Si la propiedad está concentrada, ¿qué voces expertas, qué estudios científicos, qué terapias tienen prioridad en la cobertura? ¿Se fomenta un análisis crítico, diverso, de las opciones de salud o se refuerzan narrativas que quizás benefician a ciertos intereses económicos? Y volvemos a las libertades civiles digitales, ¿no? Exacto. El acceso a información de salud que sea confiable, variada y que no esté sesgada por intereses comerciales, parte clave de esas libertades. Las fuentes sugieren que una concentración mediática podría limitar ese acceso, y eso haría más difícil tomar decisiones informadas sobre nuestra propia salud. Y paradójicamente, podría fomentar tanto la desconfianza como, al mismo tiempo, hacernos más vulnerables a la desinformación. Hay otra capa interesante que explora una de las fuentes. Es un video de Diego Rusarín en TikTok. Usa la canción Dogs de Pink Floyd como punto de partida para argumentar algo bastante fuerte, que en el sistema capitalista actual, el éxito, como nos lo venden, muchas veces pide sacrificar partes importantes de nuestra humanidad. Una idea potente. Sí, y esto plantea una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo se construyen culturalmente nuestras ideas de éxito y fracaso? ¿De qué vale la pena sacrificar y qué no? Si las narrativas culturales dominantes, las historias que escuchamos, los modelos que vemos, las aspiraciones que se repiten, vienen en gran medida de un ecosistema mediático controlado por pocos, con intereses económicos claros, ¿hasta qué punto esas narrativas moldean nuestras propias vidas, nuestras decisiones? O justificar un sistema de salud enfocado en la ganancia que genera tanta desconfianza. Esa es justamente la conexión que sugieren algunas fuentes. Argumentan que los medios no solo informan, sino que también crean, como marcos para entender el mundo. Si las historias dominantes celebran un tipo de éxito muy individualista, quizás a costa de la comunidad o de la ética, bueno, eso puede influir en las decisiones colectivas. Puede influir en que aceptemos ciertas desigualdades o problemas como si fueran normales. Es una forma de influencia más sutil, pero quizás muy poderosa. Volvamos un poco más a la fuente que empezó todo esto. The Civil Rights Record. Su análisis conecta directamente la concentración de medios con un montón de luchas por los derechos civiles. No es algo abstracto, lo atan a temas bien concretos. Sí, el video enumera áreas específicas donde, según ellos, esta concentración impacta fuerte. La equidad en educación, cómo se cubren las desigualdades en las escuelas, por ejemplo. Los derechos laborales, qué tanta visibilidad tienen las luchas sindicales o las condiciones precarias. Las libertades digitales, que ya hablamos. La integridad de las elecciones, cómo se cubre la información sobre leyes electorales, la desinformación, los derechos de inmigrantes y refugiados, cómo se los muestra. La rendición de cuentas de la policía y el sistema carcelario, qué historias de abuso o reformas se cuentan más. La justicia por discapacidad, la visibilidad, el estigma y la soberanía indígena, la cobertura de sus reclamos, su cultura.
Es una lista larga. ¿Y cuál es el mecanismo que proponen? ¿Cómo influye? El argumento central de esa fuente es que la forma en que estos temas tan importantes son cubiertos o, como decíamos antes, ignorados por los grandes medios, bueno, eso moldea de forma decisiva el debate público y político. Una cobertura sesgada o superficial puede reforzar estereotipos, quitarle urgencia a ciertos problemas o limitar que la gente entienda las soluciones que hacen falta. Un ecosistema mediático poco diverso, argumentan ellos, se vuelve un obstáculo para que avance la justicia social y se garanticen los derechos para todos, sobre todo para los grupos más marginados. Se trata de quién tiene el control de la narrativa sobre los temas que definen cómo vivimos juntos. Y es importante decir, ¿no?, que estamos contando las conexiones y los argumentos que presentan las fuentes que analizamos. No estamos tomando partido, sino explorando las ideas que proponen. Entonces, a ver si entiendo. ¿Qué significa todo esto? Empezamos con ese dato fuerte, ¿no? De la concentración mediática en muy pocas manos, multimillonarios. Y a lo largo de esta charla vimos cómo las fuentes sugieren que esto no es un detalle menor, sino algo con posibles efectos muy profundos. Sí, trazamos posibles conexiones entre esa concentración y la diversidad o la falta de diversidad en la información que recibimos. Vimos cómo podría influir en la percepción pública de temas económicos calientes, como lo de los autos, o en la desconfianza creciente hacia instituciones clave, como el sistema de salud, e incluso en cómo se forman culturalmente nuestras ideas sobre el éxito, el sacrificio. Y fundamentalmente, cómo todo esto podría cruzarse con la lucha constante por los derechos civiles en tantos frentes distintos, desde la educación hasta la justicia racial o los derechos digitales. La conclusión principal que parece surgir del análisis de todas estas fuentes diversas es la necesidad imperiosa, diría, del pensamiento crítico de cada uno. En un panorama mediático donde la información puede estar tan concentrada, la tarea de buscar activamente otras perspectivas, de cuestionar las narrativas dominantes que nos llegan, de verificar las fuentes, de contrastar la información, bueno, eso se vuelve una habilidad clave para ser ciudadanos conscientes. No es solo estar bien informado, es poder navegar este ecosistema complejo y potencialmente sesgado. Y para cerrar, una reflexión que nos dejan estas fuentes. Una pregunta quizás. Si la ventana principal por la que gran parte de la sociedad mira y entiende el mundo está potencialmente controlada por tan pocos, ¿qué paisajes enteros, qué historias vitales, qué soluciones cruciales a nuestros problemas nos podríamos estar perdiendo? Y cómo esa posible visión limitada, esa dieta informativa quizás restringida, afecta nuestra capacidad como sociedad para entender la complejidad de lo que vivimos y para imaginar y construir futuros más justos para todos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.